La noche antes de la fiesta de ascenso de mi hermano, mamá me envió un mensaje de texto: el jefe de tu hermano vendrá mañana. Cocina, limpia y no nos avergüences. Papá añadió: es el único valor que aportas a esta familia. Ellos esperaban que yo sonriera y obedeciera. Esa noche, encontraron la cocina completamente vacía. Sin comida. Sin mí. El silencio llenó la casa. Mi nombre es Amanda Rey. Tengo 32 años y coordino proyectos de construcción comercial en Chicago, lo que significa que la gente confía en mí para gestionar equipos, plazos, presupuestos y errores que podrían costar millones. Sin embargo, la noche antes de la fiesta de ascenso de mi hermano, mi madre me envió un mensaje de texto como si yo fuera incapaz de gestionar otra cosa que no fuera su cocina. El jefe de tu hermano vendrá mañana. Cocina, limpia y no nos avergüences. Antes de que pudiera responder, mi padre añadió: es el único valor que aportas a esta familia. Estaba dentro de una oficina temporal sobre una planta de construcción activa cuando leí esas palabras. El polvo de hormigón cubría mis mangas. 3 supervisores esperaban mi decisión, y un proyecto de $60 millones dependía del cronograma que yo había reconstruido. En el trabajo, mi juicio importaba. Para mi familia, yo era mano de obra no remunerada. Esperaban que comprara la comida, preparara la casa, sirviera a casi 40 invitados y desapareciera antes de que alguien importante preguntara a qué me dedicaba. Me quedé mirando sus mensajes hasta que algo dentro de mí se calmó. No discutí ni supliqué respeto. Hice capturas de pantalla, abrí la reserva del catering que habían hecho a mi nombre y con mi tarjeta de crédito, y tomé una decisión que no entenderían hasta la noche siguiente. Para las 6, su cocina estaría vacía. Sin aperitivos, sin cena, sin hija obediente junto al fregadero. Pero la comida faltante se convertiría en el menor de los problemas en esa casa. Antes de contarles lo que dijeron y lo que pasó después de que entré por su puerta principal, díganme, ¿qué hora es donde están? ¿Desde dónde están viendo esto? ¿Y cómo está el clima allí? ¿Coincide con su estado de ánimo esta noche? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. A la mañana siguiente, me desperté con 17 mensajes sin leer. Mi madre, Linda, había enviado la mayoría de ellos antes de las 7. Recoge las flores. Recoge las servilletas de lino. Llega antes del mediodía porque el baño de invitados necesita atención. Prepara los aperitivos de champiñones sin ajo porque al jefe de Tom no le gustan los olores fuertes. Mi padre, Robert, añadió que la entrada debía ser barrida antes de que llegaran los invitados. Mi hermano Tom contribuyó con un mensaje. No hagas esto raro. Esta noche es importante para mi carrera. Ninguno de ellos preguntó si yo tenía trabajo o si había aceptado ayudar. Habían construido la celebración en torno a la suposición de que yo cedería mi sábado porque el éxito de Tom siempre había sido tratado como una emergencia familiar. Abrí nuestro antiguo hilo de mensajes familiares y vi el patrón que había negado durante años. Antes de la cena de compromiso de Tom, mamá había escrito: sal temprano del trabajo. Necesitamos a alguien de confianza en la cocina. La noche que recibí un premio de la industria, papá me había enviado un mensaje: felicidades. ¿Puedes pasar después a limpiar? Me había saltado la celebración de mi empresa porque creía que ayudarlos eventualmente me ganaría su aprecio. En cambio, cada favor se convirtió en un permiso para exigir más. A las 8:15, mi amiga y compañera de trabajo Megan Álvarez llegó con café y una carpeta para la revisión del lunes. Leyó los mensajes y luego me miró fijamente. Te están asignando tareas para la fiesta. Le mostré la hoja de cálculo de gastos que mamá me había enviado a principios de esa semana. Listaba catering, flores, bebidas, alquileres, pedidos de pastelería y productos de limpieza. El total era de $2.846. Al final, junto a mi nombre, había escrito: Amanda se encargará del pago como su regalo para Tom. Nadie había hablado de un regalo conmigo. Habían usado mi correo electrónico y la información de mi tarjeta de un evento anterior, asumiendo que yo pagaría en lugar de decepcionarlos. ¿Autorizaste esto?, preguntó Megan. No. Llamé a la empresa de catering y expliqué que la reserva se había creado usando mi información sin mi aprobación.
Como el menú no se había finalizado, la cancelaron y revirtieron el cargo. Hice lo mismo con la pastelería, la floristería, los alquileres y la entrega de bebidas. No estaba robando comida. Estaba retirando mi dinero y mi nombre de compras que nunca había aprobado. Para las 9:02, todas las reservas vinculadas a mí estaban canceladas. Luego les envié un mensaje a los tres. No cocinaré, limpiaré, serviré, pagaré ni organizaré la fiesta de esta noche. Los pedidos creados a mi nombre han sido cancelados. Tienen el día para organizar su propia comida y servicios. Asistiré solo si se me trata como una invitada. Tom llamó en 30 segundos. ¿Qué hiciste? Corregí una suposición. El del catering dice que el pedido está cancelado. Estaba reservado con mi tarjeta. Era tu regalo. Un regalo se ofrece, Tom. No se asigna. Bajó la voz. Evelyn Parker viene esta noche. Ella aprobó mi ascenso. ¿Entiendes lo importante que es esto? Entonces se empieza a organizar. Me estás castigando porque mamá expresó algo mal. Papá dijo que el único valor que aporto es el servicio. Tú reaccionaste con un pulgar hacia arriba. Se quedó en silencio. Solo arregla esto antes de que mamá se entere. Ella envió la hoja de gastos. Ya lo sabe. Terminé la llamada. Megan me observó colocar el teléfono boca abajo. ¿Cómo te sientes? Esperaba sentir culpa. En cambio, sentí la claridad que llega cuando una máquina finalmente deja de funcionar. Como si hubiera descubierto que la palabra no tiene un interruptor de apagado. Nos fuimos al sitio de construcción porque un subcontratista necesitaba aprobación para una ruta de entrega revisada. Mientras me ponía el casco, mamá me envió un mensaje: tienes hasta el mediodía para detener esta rabieta. No respondí. En el trabajo, cuando un plan fallaba, lo ajustábamos. Mi familia tenía casi 9 horas para hacer lo mismo. A las 10:30, estaba revisando los horarios de entrega cuando Tom publicó una fotografía en el grupo familiar. Sostenía un anuncio enmarcado junto a las palabras, Director de Desarrollo Estratégico. Mamá respondió con emojis de celebración. Papá escribió, la prueba de que el talento siempre sobresale. Lo habría ignorado si Megan no hubiera señalado una diapositiva de presentación visible detrás de él. Amanda, esa es tu matriz de riesgos. La diapositiva estaba parcialmente cubierta, pero reconocí el sistema de puntuación diagonal, los encabezados grises y la frase la presión de la secuencia crea una exposición a costos invisible de una plantilla interna de construcción de Norgine. También reconocí un error de ortografía en la esquina inferior derecha porque yo misma lo había cometido 6 meses antes. Amplié la imagen y tomé una captura de pantalla. Los hechos eran más útiles que el pánico. 6 meses antes, Tom me había llamado un domingo y me dijo que tenía dificultades para entender los riesgos de construcción relacionados con una propuesta de reurbanización. Afirmó que necesitaba orientación general antes de una discusión en equipo. Como era mi hermano, creé un ejemplo simplificado usando cifras ficticias. Eliminé los nombres de los clientes y agregué una marca de agua, ejemplo de capacitación, no para distribución externa. Mi correo electrónico incluía una instrucción clara. Usa esto solo para entender el proceso. No copies, circules ni presentes ninguna parte de este documento. Tom me dio las gracias y dijo que lo había salvado de parecer poco preparado. Ahora, la misma matriz aparecía en la presentación que lo había ayudado a obtener un ascenso. Megan encontró el anuncio público de Crestwell Development elogiando a Tom por desarrollar un modelo original de pronóstico de riesgos de construcción utilizado para la propuesta de reurbanización del Hawthorne Center. Norgine había sido invitada recientemente a presentar una oferta preliminar para parte de ese proyecto. Un documento que creé como ejemplo de enseñanza había sido despojado de su etiqueta de advertencia, presentado como trabajo de Tom y posiblemente utilizado en un proceso que involucraba a mi empleador. Esto ya no era simplemente una disputa familiar. Revisé el correo electrónico original. El archivo adjunto, la marca de agua, la fecha y las restricciones estaban intactos. Megan encontró otra fotografía de Crestwell que mostraba uno de mis rangos de costos de ejemplo debajo del logotipo de la empresa. Se lo presentó a los ejecutivos, dijo ella.
Llamé a mi supervisor, Daniel, y le expliqué la situación sin exagerar. El archivo no contenía secretos de clientes activos, pero utilizaba una estructura interna protegida y se había compartido en contra de mis instrucciones. Daniel me pidió que reenviara todo al departamento de cumplimiento. No contactes a Creswell directamente y no borres nada, dijo. A las 11:17, el oficial de cumplimiento de Norgine confirmó que el material requería una revisión porque Creswell era un socio contractual potencial. Ellos contactarían al departamento legal de Creswell. Por un momento, volvió el viejo reflejo, diciéndome que proteger a Tom importaba más que protegerme a mí misma. Luego recordé el mensaje de papá. Querían mi trabajo, mi dinero y mi conocimiento profesional, pero no creían que yo mereciera crédito o consentimiento. No denuncié a Tom para hacerle daño. Denuncié el uso indebido porque ignorarlo podría dañar mi carrera y exponer a Norgine. Al mediodía, Tom volvió a llamar. ¿Contactaste a mi oficina? No. El departamento legal preguntó de dónde saqué la estructura. Entonces diles la verdad. ¿Qué les enviaste? Le envié a mi empleador el material que copiaste. Ellos decidieron cómo manejarlo. Su calma se desvaneció. ¿Estás loca? Mi ascenso se hace oficial esta noche. Entonces deberías haber corregido la información antes de esta noche. Tú me diste ese archivo. Te di un ejemplo de capacitación con restricciones por escrito. Somos familia. No puedes poner restricciones a ayudar a la familia. Ustedes le pusieron un precio a mi asistencia y lo llamaron un regalo. Aparentemente, esta familia usa todo lo que me pertenece a menos que yo me oponga. Afirmó que el modelo había sido mejorado. Las cifras eran ficticias y todo el mundo toma prestadas plantillas. Cada defensa contradecía la anterior. Luego dijo las palabras que eliminaron mi última duda. ¿Sabes lo vergonzoso que será si Evelyn me interroga esta noche? No le preocupaba haber tomado mi trabajo. Le preocupaba que alguien importante pudiera descubrirlo. La vergüenza no es injusticia, dije. Estás experimentando lo primero porque cometiste lo segundo. Tom me llamó celosa y dijo que mi trabajo en la construcción me había vuelto arrogante. ¿Qué les dijiste que hago? Pregunté. Dudó. En las reuniones familiares, me presentaba como alguien que ayuda a gestionar el papeleo en las obras. Nunca mencionó que yo coordinaba cronogramas de millones de dólares o supervisaba el cumplimiento de los proveedores. Mi éxito hacía que la jerarquía familiar fuera inconveniente, así que lo redujeron a papeleo. Eso no tiene nada que ver con esta noche, dijo. Tiene todo que ver con esta noche. Terminé la llamada. Papá luego dejó un mensaje de voz ordenándome que retirara la queja. Mamá me acusó de intentar destruir a Tom porque no podía tolerar su felicidad. A las 12:58, Tom envió un último mensaje. Ven a las 3, trae la comida de vuelta y dile al departamento legal que esto fue un malentendido. Haz eso y podremos olvidar que esto sucedió. Guardé cada mensaje y volví al trabajo. Por primera vez, la urgencia de ellos no se convirtió en mi emergencia. A las 4 de esa tarde, Megan y yo regresamos a mi apartamento. Había terminado mi trabajo, documentado el problema de cumplimiento y decidido que no asistiría a menos que mi familia confirmara que estaba invitada como una huésped. Nunca lo hicieron. En cambio, los mensajes se volvieron frenéticos. Mamá descubrió las cancelaciones alrededor de la 1:30 y pasó las siguientes 2 horas llamando a restaurantes. La mayoría no podía preparar una cena para 40 personas con tan poca antelación. La pastelería había reasignado su turno y la floristería solo podía ofrecer arreglos básicos. A las 4:17, mamá envió un mensaje: el refrigerador está vacío porque confiamos en ti. Esa frase resumía nuestra relación. Confiar en mí nunca significó creer en mi juicio. Significaba asumir que mi tiempo y mis recursos estaban disponibles sin permiso. A las 4:36, Tom escribió: la gente llega en 90 minutos. Deja de actuar como una víctima y trae lo que sea que hayas comprado. Le recordé que no había comprado nada porque los pedidos se cancelaron antes de la preparación. Entonces ve a comprarlo ahora, respondió. Lo ignoré.
Megan pidió comida para nosotras y revisamos las notas para la reunión del lunes. A las 5:22, mi prima Rachel me envió un mensaje privado. Tu mamá le está diciendo a todo el mundo que prometiste hacer el catering y desapareciste con la comida. Dice que estás celosa del ascenso de Tom. Incluyó un vídeo corto desde la sala de estar. Mamá estaba de pie cerca de la chimenea hablando con dos parientes. Amanda hace esto siempre que la atención no está sobre ella, dijo. Le dimos una responsabilidad significativa y saboteó la velada. Papá añadió, nunca ha manejado bien el éxito de Tom. Lo vi 2 veces. Ya no estaba dispuesta a defenderme en privado mientras ellos me dañaban públicamente. El silencio había protegido su imagen, no mi paz. Voy a ir, dije. Megan dejó su tenedor. ¿Para ayudarlos? No, para evitar que reescriban lo que pasó. Me puse una chaqueta azul marino y coloqué los mensajes, las reservas canceladas, el correo electrónico original y la confirmación de cumplimiento en una carpeta. No necesitaba un discurso dramático. Necesitaba fechas, recibos y sus propias palabras. Megan se ofreció a entrar conmigo, pero le pedí que esperara cerca. A las 5:49, papá dejó otro mensaje de voz. Si no vienes aquí y arreglas esto, llamaré a tu jefe el lunes y le diré lo inestable que te has vuelto. Me reenvié el mensaje y lo añadí a la carpeta. Cuando llegué a la casa de mis padres a las 6:07, los autos llenaban ambos lados de la calle. A través de las ventanas, vi a parientes sosteniendo platos y copas de vino vacíos. La mesa del comedor tenía servilletas dobladas, pero no comida. Las encimeras de la cocina estaban desnudas, excepto por hielo derritiéndose y platos de servir vacíos que mamá esperaba que yo llenara. No había música. Las conversaciones se detenían y reiniciaban en ráfagas incómodas. El silencio había llenado la casa, pero no era causado solo por la falta de aperitivos. Provenía de la brecha entre la celebración que mis padres habían prometido y la realidad que construyeron sobre mi obediencia. Abrí la puerta sin llamar. Mamá me vio primero. El alivio cruzó su rostro, luego desapareció cuando notó mis manos vacías. ¿Dónde está todo? ¿Qué todo? La comida, las flores, el pastel. Los pedidos que hiciste usando mi nombre. Este no es el momento, Amanda. Se convirtió en el momento en que les dijiste a nuestros parientes que robé comida que nunca existió. Papá dio un paso adelante. Ve a la cocina. Discutiremos tu comportamiento más tarde. No voy a ir a la cocina. Tom cruzó la habitación con un traje nuevo y una expresión controlada. Detrás de él estaba Evelyn Parker, la vicepresidenta ejecutiva de Creswell y la mujer que había aprobado su ascenso. Tom forzó una sonrisa. Amanda, gracias por venir finalmente. Hemos tenido un malentendido. No, hemos tenido un acuerdo que nunca acepté. Evelyn nos miró, a él y a mí, observadora en lugar de confundida. Tom señaló hacia el comedor. ¿Podrías preparar algo? Cualquier cosa simple. Podemos hablar después de que los invitados coman. Incluso después de las cancelaciones, la investigación, los insultos y las mentiras, él creía que mi presencia significaba rendición. No vine a servir la cena, dije. Vine a corregir la historia que han estado contando sobre mí. El rostro de mamá se tensó. No humilles a esta familia. Abrí la carpeta. Deberían haber considerado eso antes de darme pruebas. La habitación se quedó lo suficientemente silenciosa como para oír el hielo asentándose en el cuenco de la cocina. Los compañeros de trabajo de Tom estaban cerca de las ventanas, sin saber si irse o fingir que no habían oído nada. Evelyn permaneció junto a la chimenea, observándome. Mamá trató de recuperar el control. Amanda siempre ha tenido un gusto por el drama, dijo. Se ofreció a organizar la cena y canceló todo porque estaba molesta por el ascenso de su hermano. Eso no es lo que pasó. Se me asignó la cena sin que me preguntaran. Los pedidos se hicieron a mi nombre y se cargaron a mi tarjeta. Cuando me negué, le dijeron a la gente que desaparecí con la comida. Sostuve la hoja de gastos. Esto lista casi $3,000 en costos junto a mi nombre y lo llama, mi regalo para Tom.
Una de mis tías preguntó, Linda, ¿Amanda estuvo de acuerdo con eso? Mamá la ignoró. Las familias se ayudan mutuamente. La ayuda requiere una elección. Papá se acercó más. Estás arruinando la noche más importante de tu hermano por dinero. El dinero fue solo lo primero que tomaron sin permiso. Saqué una captura de pantalla de su mensaje y lo leí en voz alta. Es el único valor que aportas a esta familia. Un murmullo recorrió la habitación. Eso fue sacado de contexto, dijo. El contexto fue mamá ordenándome cocinar, limpiar y evitar avergonzarlos a todos ustedes. Le entregué el hilo de mensajes a mi tía. La expresión de Tom comenzó a resquebrajarse. Suficiente. Esta fiesta es sobre mi ascenso, no sobre las quejas de Amanda. Evelyn habló por primera vez. En realidad, Tom, hay otro asunto que necesitamos discutir. Su rostro perdió color. Evelyn. El departamento legal dijo que estaban revisando un malentendido. El departamento legal dijo que Norgline reportó un posible uso no autorizado de material de planificación protegido. Me dijeron que la creadora original podría ser tu hermana. Todos me miraron. Tom se rió demasiado fuerte. Amanda me dio una plantilla básica. Yo la desarrollé en algo diferente. Abrí la carpeta hasta mi correo electrónico original. Creé un ejemplo de capacitación ficticio después de que Tom pidiera ayuda para entender la planificación de riesgos. El archivo tenía una marca de agua y mi correo electrónico decía que no podía ser copiado, circulado o presentado. Evelyn extendió la mano. Le di el correo electrónico y el documento. Lo comparó con una fotografía en su teléfono. La estructura es idéntica, dijo. También lo es el lenguaje. Tom se acercó. La idea subyacente es común. Mi equipo añadió el análisis real. ¿Le dijiste a tu equipo de dónde provenía la estructura? Preguntó ella. Era un recurso familiar. Esa no fue mi pregunta. Tom me miró como si yo hubiera violado un acuerdo. Nuestra familia siempre había seguido una regla: cualquier cosa que beneficiara a Tom se volvía comunal, mientras que cualquier cosa que me perjudicara permanecía personal. Quité la marca de agua porque distraía, admitió. Pero el trabajo que presenté seguía siendo mío. Señalé la esquina inferior derecha. ¿Qué dice esa línea? Evelyn la leyó en voz alta. La presión de la secuencia crea una exposición a costos invisible. Exposición, está mal escrito, dije. Cometí ese error en mi borrador original. Aparece en la presentación de Tom porque copió la página antes de corregirlo. Un error tipográfico no prueba la propiedad, dijo Tom. El correo electrónico, los metadatos, la marca de agua y las restricciones por escrito sí lo hacen. Mamá se interpuso entre nosotros. Seguramente esto puede esperar. Tom ha trabajado por este ascenso durante años. Evelyn la miró con calma. Es por eso que no puede esperar. El liderazgo requiere juicio y transparencia. Cometió un error, dijo papá. Su hermana está exagerando porque le tiene resentimiento. Norgline no nos contactó por un desacuerdo familiar, respondió Evelyn. Su departamento de cumplimiento contactó al nuestro porque material vinculado a un socio contractual potencial apareció en una presentación sin atribución. Tom se volvió hacia mí. Dile que no había información confidencial de clientes. No había información de clientes activos, dije. Eso no hace que copiarlo sea aceptable. Ven, dijo Tom, no se hizo ningún daño. El daño incluye la pérdida de confianza, replicó Evelyn. Presentaste esta estructura como evidencia de liderazgo original. Fue considerada durante la revisión de tu ascenso. Tom la miró fijamente. ¿Estás diciendo que el ascenso está cancelado? Se pone en suspensión administrativa inmediata pendiente de revisión. No asumirás el rol de director el lunes. Mamá se tapó la boca. Papá me miró con ira abierta. El anuncio enmarcado de Tom estaba detrás de él, transformado de un trofeo a una prueba. No puedes hacer esto aquí, dijo Tom. Me invitaste aquí como tu supervisora, respondió Evelyn.
También dijiste que esta noche demostraría tu habilidad para manejar la presión y las relaciones. En cambio, llego para enterarme de que tu familia culpó a tu hermana por un fallo de catering después de cargarle el evento a ella, y ahora estoy revisando un trabajo que afirmaste que era original. Tom miró a su alrededor buscando a alguien que restaurara la versión de él que se habían reunido para celebrar. Nadie habló. Mamá se volvió hacia mí. ¿Estás satisfecha ahora? Conseguiste lo que querías. Quería que me preguntaran en lugar de que me ordenaran, que me dieran crédito en lugar de borrarme, y que me trataran como familia en lugar de como personal de emergencia. Querías venganza. La venganza habría sido permitir que Tom continuara hasta que las consecuencias fueran peores. Reporté el problema cuando lo descubrí. Evelyn devolvió los papeles. Conserva los archivos originales. Podríamos necesitar una declaración formal. Ya la tengo. Ella asintió. Gracias por manejarlo profesionalmente. Esas palabras afectaron a mi familia más que horas de elogios. La mujer a la que invitaron para admirar a Tom había reconocido el profesionalismo que ellos pasaron años desestimando en mí. Evelyn recogió su abrigo. Tom, no accedas a los archivos de Hawthorne. Nos reuniremos el lunes. Se fue, seguida por 2 compañeros de trabajo. Otros invitados comenzaron a poner excusas. Mi tía colocó el mensaje de papá sobre la mesa. Robert, no puedo imaginar hablarle a nadie de esa manera, y mucho menos a tu propia hija. Rachel me abrazó cerca de la puerta. La habitación se vació sin cena, pastel, discursos o fotografías. Mis padres habían querido una velada perfecta que demostrara que su exitosa familia se reflejaba bien en Tom. En cambio, todos a los que querían impresionar vieron la verdad salir a la superficie, un documento a la vez. Cuando el último compañero de trabajo se fue, mamá cerró la puerta con una fuerza innecesaria. Varios parientes se quedaron lo suficientemente cerca como para presenciar las secuelas que mis padres habían tratado de evitar. Tom se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla. ¿Planeaste esto? Cancelaste la comida, contactaste a mi empresa y entraste con una carpeta. Planeo protegerme a mí misma. Las consecuencias vinieron de lo que todos ustedes hicieron. Podrías haberme advertido sobre el cumplimiento. Te advertí hace 6 meses cuando escribí que el documento no era para distribución. Te advertí de nuevo hoy cuando te dije que dijeras la verdad. Caminó de un lado a otro de la habitación. Van a hacer un ejemplo de mí. Entonces, ¿por qué les diste un ejemplo tan claro? Mamá dio un paso adelante. Cometió un error porque estaba bajo presión. Quitó una marca de agua, borró una advertencia, presentó mi trabajo como si fuera suyo y aceptó un ascenso basado en parte en ello. Eso requirió varias decisiones. Tom dejó de caminar. Yo lo mejoré. Entonces, ¿por qué no diste crédito a la fuente? Porque nadie asciende a la persona que necesitó que su hermana le explicara lo básico. Incluso papá se quedó en silencio. Tom finalmente había admitido que ocultó el origen porque la verdad debilitaría su imagen. Así que lo sabías, dije. Por supuesto que lo sabía. No pensé que lo convertirías en un caso federal. ¿No pensaste que defendería algo que tomaste? Eres mi hermana. Eso explica por qué deberías haberme respetado. No explica por qué creíste que no tenía derecho a oponerme. Papá señaló hacia la cocina. Nada de esto habría pasado si simplemente hubieras hecho lo que tu madre te pidió. La cocina está vacía porque asumieron que yo pagaría. El ascenso está congelado porque Tom usó un trabajo que no creó. Los invitados se fueron porque los 3 mintieron. Mamá dijo, te dimos un lugar en esta familia. Siempre tuviste un papel. Miré las bandejas de servir sin usar. Ese era el papel. Ella siguió mi mirada. Siempre eres mejor cocinando y organizando. ¿Por qué es un insulto contribuir con aquello en lo que eres buena? Porque ustedes celebran sus habilidades y consumen las mías. Llaman a su contribución liderazgo. A la mía la llaman deber. Mi tía sintió. Mamá se dio cuenta. Así que, todos están en mi contra. Nadie está en tu contra, dijo Rachel. Estamos reaccionando a lo que vimos.
Papá me miró. Llama a Evelyn. Dile que la plantilla fue un regalo. No. Le debes eso a tu hermano. Le debo la verdad a mi empleador. Entonces no esperes ser bienvenida en esta casa de nuevo. Años antes, esa amenaza me habría destrozado. Su casa siempre había sido presentada como el centro de la familia, y la exclusión se había utilizado como castigo. Pero el acceso a una casa donde la dignidad dependía de la obediencia no era pertenencia. No lo haré, dije. Tom se dirigió hacia el pasillo. Cuando me quiten este ascenso, nunca te perdonaré. Me estás pidiendo que cargue con la culpa porque no quieres cargar con la verdad. Desapareció escaleras arriba. Recogí mi carpeta. Mamá me llamó. ¿Nos dejas con este desastre? Incluso después de que la celebración colapsara, esperaba que yo limpiara. Sí, por una vez. Las personas que hicieron el desastre lo manejarán. Megan estaba esperando al otro lado de la calle. Cuando subí a su coche, no me preguntó si había ganado. Me preguntó si estaba a salvo. El lunes, me reuní con el oficial de cumplimiento de Norgine y proporcioné el correo electrónico original, el historial del documento y los mensajes de Tom. Creswell llevó a cabo su propia revisión. Los investigadores descubrieron que Tom había subido la versión sin marcar a una carpeta de propuestas compartida y la describió como un modelo que había desarrollado durante varios meses. 2 miembros del equipo habían cuestionado su origen, pero él afirmó que provenía de una investigación personal. Su ascenso fue rescindido 9 días después. Fue suspendido por 2 semanas sin goce de sueldo, retirado del proyecto Hawthorne y devuelto a su puesto anterior bajo otro supervisor. Creswell exigió capacitación en ética y una corrección por escrito a los ejecutivos que habían revisado su presentación. No fue despedido, aunque mis padres les dijeron a los parientes que yo casi lo había dejado sin hogar. Mamá llamó a los parientes y dijo que yo había malinterpretado mensajes inofensivos. Papá afirmó que mi carrera me había obsesionado con el estatus. Tom describió la estructura como una idea familiar colaborativa. En lugar de responder a cada rumor, envié un correo electrónico a los parientes que asistieron a la fiesta. Adjunté la hoja de gastos, los pedidos cancelados, el hilo de mensajes y el correo electrónico original que restringía el uso del documento por parte de Tom. Escribí, se han hecho varias afirmaciones inexactas sobre la fiesta y la revisión profesional. Adjunto los registros originales para que nadie tenga que depender de versiones contrapuestas. No debatiré las pruebas ni participaré en ataques personales. Durante los próximos 90 días, no tendré contacto directo con mamá, papá o Tom. Luego silencié todos los hilos familiares. El silencio se sintió diferente al silencio de la fiesta. Ese silencio había sido de conmoción. Este era de paz. Durante los siguientes 90 días, aprendí cuánto de mi vida había sido organizado en torno a evitar que mi familia experimentara inconvenientes. Mamá me enviaba mensajes desde nuevos números porque no podía aceptar que un límite se aplicara cuando a ella no le gustaba. Envió fotografías de la mesa del comedor vacía y escribió, «Mira lo que nos has hecho». Dejó mensajes de voz diciendo que la presión arterial de papá había subido y preguntó si estaba preparada para destruir a la familia por unas pocas palabras airadas. Guardé los mensajes pero no respondí. Papá contactó a mi oficina una vez y le dijo a la recepcionista que estaba preocupado por mi juicio emocional. Como le había advertido a Daniel, la llamada fue documentada y redirigida a recursos humanos. Daniel me preguntó si quería que el número de papá fuera bloqueado del sistema de la empresa. Dije que sí. En un lugar de trabajo saludable, alguien que amenaza mi reputación no recibe oportunidades ilimitadas porque sea mi padre. La revisión de Norgine confirmó que había manejado el incidente correctamente. La muestra no contenía cifras de ofertas activas, pero la dirección actualizó sus reglas de capacitación. Daniel más tarde me pidió que liderara la fase de coordinación de un proyecto de renovación municipal. Dijo que mi capacidad para identificar riesgos, preservar pruebas y mantener la calma bajo presión demostraba el juicio que el puesto requería. El ascenso vino con un aumento de sueldo y la responsabilidad de un equipo de 6 personas. Cuando se lo conté a Megan, levantó su café. El miembro de la familia que supuestamente no aporta ningún valor acaba de ser ascendida por proteger a 2 empresas de un desastre evitable.
Me reí pero no envié la noticia a mis padres. Había terminado de presentar logros a personas que trataban el reconocimiento como algo reservado para Tom. 6 semanas después del periodo sin contacto, Tom me envió una carta. El primer párrafo culpaba a la presión, la competencia y las expectativas de nuestros padres. Luego, el tono cambió. Admitió que había eliminado la marca de agua intencionadamente. Sabía que el modelo lo hacía parecer más experimentado y, cuando su equipo lo elogió, tuvo miedo de corregirlos porque quería el puesto de director. También admitió haber permitido que nuestros padres me describieran como una ayudante porque reconocer mi experiencia revelaría cuánto dependía de mí. Seguía diciéndome a mí mismo que era un préstamo, escribió. Pero un préstamo implica devolver algo y reconocer a quien pertenece. No hice ninguna de las dos cosas. No me pidió que contactara a Creswell ni que revirtiera el resultado. Dijo que el ascenso se perdió por sus elecciones. Fue su primera disculpa que nombraba un comportamiento específico en lugar de pedirme que olvidara mi reacción. Aún así, no respondí de inmediato. Una disculpa honesta no borraba el patrón que la produjo. Al final de los 90 días, respondí, creo que ahora entiendes más de lo que entendías en la fiesta. No estoy lista para restaurar nuestra antigua relación, y nunca más proporcionaré materiales de trabajo, dinero o asistencia profesional sin un acuerdo claro. Cualquier relación futura dependerá de si tu comportamiento cambia cuando no haya nada que ganar. Tom respondió, es justo. Mis padres fueron más difíciles. Solicitaron una reunión a través de mi tía, quien aceptó asistir como persona neutral. Elegí un café en lugar de su casa. Mamá llegó con fotografías de la infancia como si los recuerdos felices pudieran negociar con los hechos actuales. Ella comenzó. Todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. La detuve. Me iré si esto se convierte en una conversación de culpa compartida. Yo no les cobré por un evento sin permiso. Yo no tomé el trabajo de Tom. Yo no amenacé su empleo. Díganme qué hizo cada uno de ustedes. Miró a mi tía, pero no hubo rescate. Papá habló primero. Dije que tu único valor era lo que podías hacer por la familia, y fue cruel. ¿Entiendes que me trataste como si fuera verdad? Respiró hondo. Tratamos la carrera de Tom como algo que la familia tenía que apoyar. Tratamos la tuya como algo que te hacía más capaz de apoyarlo a él. Fue la primera descripción precisa que le había oído decir. Los ojos de mamá se llenaron, pero esperé. Las lágrimas habían terminado demasiadas conversaciones antes de que comenzara la responsabilidad. Seguí pidiéndote cosas porque siempre lo gestionabas todo, dijo. Luego me enojaba cada vez que querías reconocimiento o una opción. Me decía a mí misma que no necesitabas elogios porque eras independiente. La independencia no elimina la necesidad de respeto. Lo sé ahora. ¿Lo sabes? ¿O solo quieres tener acceso a mí de nuevo? Ella se estremeció. Ambas cosas. Te extraño, y entiendo que extrañarte no me da derecho a la versión de ti que nunca dijo no. La respuesta fue imperfecta, pero honesta. Les di 4 condiciones. Corregirían la historia falsa contada a los parientes. Reconocerían que yo no había robado ni retenido comida, había cancelado cargos no autorizados. Dejarían de contactar a mi lugar de trabajo. Nunca más me asignarían trabajo, gastos o responsabilidad emocional sin preguntar y aceptar que podría negarme. Papá preguntó si cumplir esas condiciones significaba que todo volvería a la normalidad. No, lo normal era el problema. Significa que podemos construir algo diferente. 2 días después, mamá publicó un mensaje en el grupo familiar admitiendo que los gastos se habían puesto a mi nombre sin aprobación y que sus afirmaciones sobre que yo me llevé la comida eran falsas. Papá se disculpó por el mensaje sobre mi valor y por contactar a mi empleador. Tom publicó su corrección, declarando que el material se originó conmigo y que las consecuencias en Creswell fueron el resultado de sus decisiones. Algunos parientes respondieron con apoyo. Otros permanecieron en silencio. No necesitaba una aprobación unánime. Necesitaba que la mentira dejara de ocupar el espacio donde pertenecía la verdad. Mi relación con mis padres se volvió limitada y estructurada.
Nos reuníamos en lugares públicos y yo conducía mi propio coche para poder irme si las conversaciones se volvían irrespetuosas. Cuando mamá preguntó si podía organizar la cena de su aniversario, le dije, puedo asistir como invitada, pero no la planificaré. Hizo una pausa y luego contrató a un coordinador de eventos. El mundo no se acabó. Cuando papá bromeó sobre que Tom era la historia de éxito de la familia, mamá lo corrigió. Cuando Tom pidió consejo sobre trabajo, preguntó si tenía tiempo y aceptó cuando le dije que no. Esos cambios no nos hicieron perfectos. Demostraron que las personas podían comportarse de manera diferente cuando el acceso a mí ya no estaba garantizado. Meses después, pasé por la cocina de mis padres durante un pequeño almuerzo familiar. Mamá llevaba un tazón para servir, papá ponía los platos y Tom limpiaba un derrame. Nadie gritó mi nombre ni me pasó una toalla. Había una silla vacía en la mesa esperándome, en lugar de un puesto junto al fregadero. Me senté. Ese momento no borró la fiesta de ascenso, pero mostró por qué la cocina vacía había sido importante. Mis padres creían que el desastre fue que no apareció comida cuando la exigieron. Tom creía que el desastre fue que me negué a proteger su imagen. El verdadero desastre habían sido los años en que creí que el amor requería que yo desapareciera en la utilidad. Esa noche, la cocina estaba vacía porque finalmente retiré todo lo que habían dado por sentado, mi dinero, mi trabajo, mi silencio y mi disposición a hacer que sus elecciones parecieran respetables. Habían planeado tratarme como a una sirvienta en la fiesta de ascenso de mi hermano. En cambio, se vieron obligados a encontrarse conmigo como la persona cuyo trabajo habían usado, cuya carrera habían minimizado y cuya ausencia ya no podían explicar. Tom perdió un ascenso que no se había ganado honestamente. Mis padres perdieron la imagen de familia perfecta que habían protegido a mi costa. Yo perdí el papel que me mantenía agotada e invisible. De todas esas pérdidas, la mía fue la única que se sintió como libertad. Así que, déjenme preguntarles, si su familia valorara lo que ustedes proporcionan pero desestimara quienes son, ¿seguirían demostrando su valía? ¿O finalmente dejarían que la cocina se quedara vacía? Gracias por ver hasta el final. Esta historia ficticia fue creada únicamente con fines de entretenimiento, reflexión y educativos. Esperamos que les recuerde que las personas que se beneficiaron de su falta de límites pueden no celebrar su crecimiento. Pero eso no significa que su crecimiento esté mal. A veces, esa incomodidad es simplemente la prueba de que ya no están permitiendo que continúe el mismo comportamiento.